Bienvenidos al canal Cazador de Juegos. En este video repasaremos 15 juegos de terror que realmente dan miedo. La crítica especializada señala que títulos recientes como Alan Wake 2, Resident Evil 4 Remake y Amnesia: The Bunker ofrecen sustos intensos, garantizando escalofríos a los jugadores. A continuación presentamos cada juego con sus características principales para un recorrido espeluznante. Soma es un survival horror ambientado en una base submarina remota. Controlamos a Simon Jarrett, que despierta en una instalación inundada donde la tecnología ha cobrado conciencia propia. El juego destaca por su atmósfera opresiva, diseño de sonido envolvente y una trama filosófica profunda sobre la conciencia. En lugar de centrar el terror en sustos repentinos, Soma juega con el miedo psicológico y dilemas filosóficos profundos, obligando al jugador a cuestionar su propia humanidad. Su enfoque libre de combate intensifica la sensación de vulnerabilidad, apoyada por la frase crítica de que el miedo a lo desconocido es a menudo más aterrador que el enfrentamiento directo. Resident Evil 7 retoma el terror de supervivencia en primera persona. Interpretamos a Ethan Winters, un civil que investiga una plantación llena de horrores en Luisiana tras la desaparición de su esposa. El juego destaca por su atmósfera claustrofóbica y estilo found footage. La cámara al hombro y el audio cercano amplifican el susto. Además, admite realidad virtual, aumentando aún más la inmersión. La crítica lo elogió por recuperar el espíritu terrorífico de los Resident Evil clásicos. En esta entrega, la familia Baker es un antagonista inolvidable. Cada miembro tiene deformidades extremas y comportamientos impredecibles, generando tensión constante. Outlast es un survival horror en primera persona. Encarnamos a Miles Upshur, un periodista que entra de noche en un hospital psiquiátrico abandonado en Colorado. Armado solo con una videocámara con visión nocturna, Miles no puede luchar contra los pacientes enloquecidos, debe correr y esconderse. Este enfoque hace de Outlast una experiencia de tensión continua. Cada pasillo oscuro y cada ruido sutil pueden provocar un susto. Los críticos consideran Outlast un hito del género por su atmósfera implacable. La sensación de metraje encontrado refuerza la inmersión en la pesadilla. Alien Isolation captura la atmósfera de la película Alien. En primera persona controlamos a Amanda Ripley en la estación espacial Sebastopol, ambientada en 2137. El juego enfatiza el sigilo. Solo hay un xenomorfo patrullando con IA avanzada. No se puede matar al alienígena, solo evadirlo usando gadgets como rastreadores de movimiento. La ambientación retro, gráficos y sonido a la vieja usanza y la recreación de la tensión original logran sumergir al jugador en un largo juego de escondite. El diseño sonoro, con gruñidos alienígenas y ruidos mecánicos, intensifica el pavor. La frase clave es que Alien Isolation hace sentir al jugador constantemente perseguido, manteniendo el miedo en todo momento. Little Nightmares es un juego de plataformas de terror en 3D. Guiamos a Six, una niña con impermeable amarillo, a través de The Mao, un barco enorme lleno de personajes grotescos y deformes. No hay armas, el jugador solo resuelve puzzles y se esconde de enemigos, como cocineros gigantes o el mayordomo con brazos infinitos. Su atmósfera opresiva, estilo artístico macabro y música inquietante fueron muy elogiados. La simplicidad de sus mecánicas destaca lo terrorífico del entorno. Cualquier sombra o sonido inesperado provoca sobresaltos intensos. Little Nightmares II continúa la serie con nuevos personajes y niveles. Ahora acompañamos a Mono, un niño con una bolsa en la cabeza, junto a Six en la distorsionada Pale City. El jugador resuelve puzzles y se esconde de enemigos más escalofriantes, una maestra de cuello largo, médicos grotescos, etc. Se mejoró la jugabilidad del original Mono, puede agarrar y usar objetos como botellas para defenderse brevemente de enemigos. La excelente banda sonora y efectos de sonido aumentan la tensión constante. Cada crujido o susurro se siente amenazante, manteniendo siempre la sensación de peligro.
Amnesia. The Bunker es la cuarta entrega de la saga Amnesia. Ambientada en la Primera Guerra Mundial, controlamos a Henri Clement, un soldado francés atrapado en un búnker misterioso tras un ataque aéreo. En este búnker nos acecha sin cesar una criatura fotosensible llamada la Bestia, obligándonos a mantener luces y generadores encendidos. El título introduce un mundo semiabierto. Hay que explorar túneles oscuros en búsqueda de gasolina, pilas y munición. Cada encuentro con la bestia puede ser mortal, así que el jugador debe planificar con cuidado. Este sistema de vigilancia constante genera un terror ininterrumpido y crítico. Visage es un horror psicológico independiente en primera persona, inspirado en el demo PT de Silent Hills. Nos pone en la piel de Dwayne Anderson, atrapado en una enorme y misteriosa casa de los años 80. El jugador puede explorar libremente la casa y resolver acertijos, pero debe evitar la oscuridad. La salud mental, cordura, de Dwayne baja cuando falta luz. Al bajar la cordura ocurren eventos paranormales bruscos, por ejemplo, bombillas que estallan o figuras que aparecen sin aviso. El ritmo lento e impredecible del juego mantiene la tensión continua. Nunca sabes cuándo vendrá el próximo susto. Silent Hill 2 2001, Remake 2024, es un clásico del terror psicológico. En tercera persona seguimos a James Sunderland recorriendo la brumosa Silent Hill en busca de su esposa fallecida. Este juego es famoso por su historia compleja y simbólica. Los monstruos, como Pyramid Head, encarnan los traumas y culpas de James. Es considerado uno de los juegos más aterradores jamás creados. Su atmósfera opresiva, con música minimalista y niebla espesa, sumergen al jugador en angustia. Además, incluye múltiples finales según las decisiones del jugador, añadiendo profundidad a la trama. Outlast 2 retoma la perspectiva en primera persona con nueva historia. El cámara Blake Langerman investiga el crimen de una mujer embarazada en Arizona hasta que un accidente lo deja solo en un valle controlado por una secta religiosa fanática. Al igual que el primer juego, no hay combate. El jugador solo puede correr, esconderse y usar la cámara para ver en la oscuridad. El diseño sonoro ominoso, niños cantando, susurros y los símbolos religiosos retorcidos intensifican la angustia. La ambientación en ranchos, hospitales y cultos extremos mantiene la tensión al límite, aunque algunos críticos notaron que su alto gore puede resultar chocante. The Evil Within es un survival horror en tercera persona dirigido por Shinji Mikami, creador de Resident Evil. Interpretamos al detective Sebastián Castellanos, transportado tras un ataque a un mundo distorsionado, lleno de criaturas grotescas y trampas mortales. El juego combina disparos con sigilo, la munición es escasa, por lo que a menudo hay que huir o esconderse. Destaca por sus escenarios de pesadilla, hospitales retorcidos, calles en ruinas, y por enemigos muy espeluznantes, humanos violentos, abominaciones biomecánicas. Las escenas surrealistas, por ejemplo entornos que se deforman, aumentan la sensación de pesadilla. En conjunto ofrece terror clásico de sobrevivencia con un estilo moderno. Darkwood es un indie de terror de supervivencia con vista cenital, ambientado en un bosque misterioso de Europa del Este a finales de los 80. El jugador explora de día, recolectando recursos y armando un refugio, y luego debe sobrevivir la noche atrapado en una cabaña. No hay armas de fuego claras, solo trampas improvisadas y barricadas. Este juego destaca por su mecánica única. Se promueve la tensión sin sustos repentinos. De hecho, los desarrolladores lo describieron como terror sin jump scares. La combinación de vista cenital, recursos escasos y narrativa oscura hace que cada día de exploración sea inquietante. Fears to Fathom Ironbark Lookout es un horror narrativo en primera persona.
Encarnamos a Jack Nelson, un vigilante forestal de 24 años asignado a un remoto bosque nacional. La soledad absoluta y sucesos inexplicables, mensajes de radio desconcertantes, señales extrañas, generan tensión constante. El jugador investiga pistas y administra recursos como gasolina y pan y descubre la historia oscura del lugar. No hay monstruos claramente visibles, el terror proviene de la paranoia y el aislamiento, similar a una película de suspenso rural. Still Wakes the Deep es un horror psicológico en primera persona desarrollado por The Chinese Room. Controlamos a Cameron Cass McCleary, un electricista atrapado en 1975 en una plataforma petrolera dañada en el Mar del Norte. Tras un accidente misterioso, la plataforma se queda en ruinas mientras criaturas desconocidas acechan en la oscuridad. Sin arma, el jugador debe usar el sigilo y resolver puzzles simples mientras la plataforma lentamente se inunda. El ambiente marino, tormentas heladas, ruido del oleaje, añade un terror ambiental aterrador. El estudio buscó realismo, incluso entrevistó a trabajadores petroleros reales, logrando una atmósfera claustrofóbica. La trama explora temas de culpa y supervivencia, evocando el suspense de películas clásicas de terror oceánico. The Burr es un juego cooperativo de terror para 1 a 4 jugadores. En él, los jugadores trabajan juntos para detener a Anna, la líder de una secta poseída, antes de que arrastre sus almas al infierno. La jugabilidad consiste en encontrar y sacrificar cabras poseídas en distintos mapas, granero, velatorio, etc., mientras huyes de demonios y de Anna, que aparece súbitamente para atacar. El juego se caracteriza por sustos repentinos y tensión cooperativa. La comunicación y coordinación son clave, pues un compañero puede sacrificarse para salvar al resto. Cada mapa temático ofrece variedad al escenario y con actualizaciones constantes este juego mantiene el terror fresco.